Bicentenario de Colombia. El Bicentenario de Colombia es un plan de actividades destinadas a la celebración de los sucesos ocurridos en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, que significaron el inicio del proceso independentista de la República de Colombia. Época de la independencia. En Colombia todo comenzó con una serie de hechos liderados por Antonio Nariño y Camilo Torres. Más tarde, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander encabezaron la lucha que se desarrolló en una serie de batallas iniciadas en 1810 y concluidas en 1819, con la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, y el Congreso de Angostura, que condujeron a que el territorio ocupado por el virreinato de la Nueva Granada se convirtiera en una república federal, conocida como la Gran Colombia, en honor al navegante Cristóbal Colón, del cual el primer presidente de Colombia fue Simón Bolívar. La patria boba. Luego de los diversos gritos de independencia en el periodo comprendido entre 1810 a 1816, hubo grandes conflictos internos que surgieron por opiniones encontradas acerca de la forma de organizar el nuevo gobierno. Las constantes peleas entre los federalistas y centralistas, y estos a su vez contra los realistas, dieron origen a este periodo inestable marcado por distintos conflictos sociales. La Reconquista. Fernando ordenó la reconquista de la Nueva Granada y Venezuela, acción que quedó a cargo de Pablo Morillo. Con el restablecimiento del virreinato en cabeza de Juan de Samano, Pablo Morillo recibió las tropas desde los puertos de Sevilla y Barcelona y salió de Cádiz el 17 de febrero de 1815. El 22 de agosto de 1815 inició en el sitio de Cartagena, de donde se aventuraron las tropas para los bloqueos de los puertos de La Dorada, Caldas y Puerto Salgar. En Cundinamarca, llegando a Santa Fe, Bogotá, y al final tomó la capital con las tropas del ejército español en la plaza pública. La independencia. En 1819, un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruzó las montañas que separan Casanare de Tunja y Santa Fe, y tras la batalla de por Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, tuvo vía libre para tomar el control definitivo de Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. Ese mismo mes, el 19, se proclamó la República de Colombia, la cual ya había sido firmada en el Congreso de Angostura del 15 de febrero del mismo año, y cuya ley fundamental se proclamó el 17 de diciembre. La liberación de Caracas, Popayán y Santa Marta en 1821 abre las puertas a la Constitución de Cúcuta. La República del siglo XIX. El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes confrontaciones y cambios. Se pasó de ser una independencia del Imperio Español a sus inicios, a las guerras de independencia y a los experimentos políticos para dar una forma a una nación independiente. El crecimiento poblacional fue en realidad lento en un territorio bastante grande, lo que inició el desarrollo económico del país. La Nueva Granada dentro de la Gran Colombia, 1819-1832. El 30 de agosto de 1821 se reúnen delegados de Nueva Granada, Colombia y Panamá, y Venezuela en Villa del Rosario, uno de los municipios del área metropolitana de Cúcuta. El resultado de este importantísimo encuentro es el denominado Congreso de Cúcuta. Fue la Constitución de Cúcuta, y también llamada Constitución de 1821, con la cual se creó la Gran Colombia, un enorme Estado federal compuesto por los países que creó la Gran Colombia, un enorme Estado federal compuesto por los países anteriormente mencionados. El 19 de julio de este año, los padres de la patria aprobaron la ley La Libertad de 23, la cual conciliaba las disputas entre esclavistas y antiesclavistas, y que consistía en que los hijos de los esclavos de la época eran considerados personas libres, pero no eran suyos. La Guerra Civil de 1860 a 1863 terminó en favor de los liberales, los cuales convocaron la Constitución de Río Negro proclamada el 3 de febrero de 1863 a los Estados Unidos de Colombia. La nueva constitución política ha sido la más liberal de todos los tiempos al establecer libertad como la de expresión, libre empresa, libre imprenta, libertad de enseñanza y de culto, de asociación y de poseer armas y municiones comerciando con ellas. Estableció un sistema federal con un presidente central que tenía un periodo de gobierno de tan solo 2 años, hecho que lo hacía débil en detrimento del creciente poder de cada estado, los cuales eran 9: Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca. El siglo XX en Colombia representó el inicio de su proceso de industrialización y la consolidación como república al estilo de la Constitución de 1886. Los principales acontecimientos del siglo fueron la Guerra de los 1000 días, que significó una nueva derrota para el Partido Liberal. Los liberales se enfrentaron al gobierno conservador
presidente Manuel Antonio San Clemente, a quien acusaban de autoritario, excluyente y poco conciliador. En general fue una reacción a la inconformidad liberal por la Constitución de 1886, que derogó el federalismo y la consecuente hegemonía conservadora. Gaitán había ganado por mayoría las elecciones del Congreso del 16 de marzo de 1947 y fue proclamado jefe único del Partido Liberal el 24 de octubre. El presidente de la República era el conservador Mario Ospina Pérez, cuando el 9 de abril de 1948 Juan Roa Sierra se disparó contra el candidato presidencial. El asesino fue linchado por la multitud enfurecida, llevándose así el principal testimonio de la planeación del magnicidio, y los rápidos eventos de caos dieron lugar en lo que se conoce ahora como el Bogotazo. Otra reacción inmediata de la multitud que clamaba venganza fue la de tomarse la casa de Nariño y linchar al presidente, lo que evitó el ejército, que tomó bien pronto las riendas de la situación en torno a la casa de gobierno y disparó contra la multitud. El presidente Ospina convocó un gobierno de unidad nacional que no prosperó debido a la terra oposición de los liberales, que entonces intentaron adelantar un juicio al político en el Congreso de 1949, a lo que el presidente respondió con la clausura del mismo y medidas dictatoriales. Fue sucedido ese mismo año por también conservador Laureano Gómez, el cual agravó aún más las medidas de autoritarismo para abrir las puertas al golpe de Estado. Fue una coalición política y electoral colombiana entre liberales y conservadores vigente entre 1958 y 1974. Por extensión también se refiere al periodo histórico entre dichos años. La principal característica de este periodo fue el acuerdo de igualdad entre los dos partidos durante este proceso, ya que planteaba que estos se alternaban la presidencia durante sus 16 años de duración y una idéntica cantidad de parlamentos liberales y conservadores en el Congreso. El principal objetivo de este acuerdo político era la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. Siglo XXI de Colombia. En la primera década del siglo XXI hubieron muchos acontecimientos políticos y científicos destacados, como el primer presidente reelegido fue de la Constitución de 1991, Álvaro Uribe. También, como la del 5 de diciembre del 2007, la NASA concede el premio de reconocimiento al científico Raúl Cuero a crear tecnología de remoción de uranio en base del suelo marciano. También de la muerte del fundador de la FARC, Manuel Marulanda, que murió de un infarto el 26 de marzo del 2008, o la del 2 de julio del 2008, con la liberación de los secuestrados, como la ex candidata a presidencia Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos estadounidenses y 11 militares. El sol hoy brilla más de lo que somos, hoy vamos a dar. Para construir un país más unido, una Colombia que brille más. Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada palpitar. Más Colombia, más de mi país, más quiero vivirte y ser parte de ti. Y ser parte de ti. Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada palpitar. Más Colombia, más de mi país. Más quiero vivir y ser parte de ti. Bicentenario de la Independencia de Colombia. Más Colombia.